Así, buenos días, ahora sí confirmen, escuchan mi etnocacerista voz. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, bienvenidos a todos ustedes. Damos inicio a continuación a nuestra última clase del año, aunque no he tenido el honor de conocerlos en todo el año, porque los conocí desde, ya me olvidé, pero me acuerdo que los conocí desde Odría. Ah, sí me acuerdo, desde Odría los conocí. Sí, ya, han sido Odría, 2, Velasco, 4, 5 clases, con estas 6, 7. Bueno, entonces nos despedimos hoy, vamos a hablar del segundo gobierno de Alan García, vamos a hablar de Ollanta, vamos a hablar de PPK, vamos a hablar de Vizcarra, vamos a hablar de Meche, vamos a hablar de Merino, vamos a hablar de Sagasti, vamos a hablar de Castillo, vamos a hablar de Dina, ¿no? Según para los periodistas de Latina es Dina Paucar, pero en realidad es Dina Boluarte. Como ven, el racismo hasta se ve en Canal 2, ¿no? Entonces, el racismo es una herencia colonial que todavía existe, disfrazado de políticos incapaces. A continuación, la clase que vimos, la clase pasada habíamos estudiado hasta qué presidente, hasta el presidente Alejandro Toledo. Entonces, hoy día vamos a empezar con Alan, cuando ya no era flaco, ¿eh? Vamos a hablar del Alan cuando ya era menos flaco y menos antiimperialista. Empecemos entonces. Pongamos segundo gobierno de don Alan Suicida García Pérez. Que gobernó desde el 2006 hasta el 2011. En el año 2006, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos? 16. Ajá, ok. ¿Puedes quitar esa ventanita que no los leo? Bien, claro, ustedes tenían, ¿cuántos? 3 años. 3 años, 2 años, 1 año. 3, 2, 1, ya. Entonces sí se acuerdan, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que Alan García derrotó en elecciones a quién? Derrotó a Ollanta. Él derrotó a Ollanta Humala. ¿Cómo hizo para derrotarlo? Bueno, Alan García aprendió a bailar reggaetón y también a mover el teteo. No sé si ustedes recuerdan cuando bailaba con Gisela Valcárcel. Entonces, Alan, incluso antes, en su primer intento de 2000, aprendió a cantar con el Sambo Cabero. Y bueno, así fue como el día del debate. Ollanta también, que era un astuto, llegó tarde al debate. Alan dijo que lo había visto comiendo una hamburguesa en el Queirolo antes de entrar al debate del museo. Y Ollanta dijo que no había comido hamburguesa, sino que un grupo de apristas lo habían detenido para que no entre a tiempo. Entonces, Ollanta llegó 20 minutos de retraso al debate. Bueno, la cosa es que a Alan le dieron su segunda oportunidad. Bien, en la segunda vuelta gana. Ollanta en esa época, la gente le tenía miedo porque decían que él era chavista, que él iba a hacer de Perú una Venezuela. Y obviamente lo de Alan, la crítica venía de que si Alan había hecho un enorme y desastroso primer gobierno, ¿cuál era la garantía de que ahora sí se iba a reivindicar? Entonces, por eso la gente decía, había que elegir entre el SIDA y el cáncer, ¿no? El mal menor, como después empezaron a llamarle. Bueno, ahora, este Alan, a diferencia del primer Alan, ¿qué diferencia sustancial encuentras? Bueno, que si el primer Alan era de izquierda, este fue de la derecha. Se vinculado a la derecha. En cambio, en su primer gobierno había sido bien antiimperialista, pues, ¿no? Incluso ratificó el TLC y todo lo demás. Nombró como primer ministro
a un hombre que es de su entera confianza, Jorge del Castillo, que antes había sido alcalde de Lima, y él fue el alcalde que mandó a hacer el tren eléctrico que no se terminó de hacer por la inflación. Ese es el ministro que tuvo. Y bueno, tú lo conoces a Jorge del Castillo. También él fue el que ratificó el TLC. El TLC, que ¿en qué gobierno se había firmado por primera vez el TLC? Ese fue con Toledo. Pero como el TLC todavía no se había firmado con otros países, Alan se encargará de firmarlo, ¿no? Pero él era del APRA y los del APRA no son de izquierda. No, Carlos, los apristas no son de izquierda, porque los apristas apoyan el sistema capitalista. En todo caso, el APRA es moderado, es neutral. Pero claro, es que el APRA ha tenido varias épocas. Cuando recién se fundó, el APRA sí se podía considerar no solo de izquierda, sino incluso socialista. Estoy hablando del APRA de 1924, ¿no? Que no es lo mismo que el APRA que se alió con Odría en la famosa superconvivencia que ya hemos contado en una clase, que se volteó a la derecha. Bueno, entonces se firma el TLC. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba la más famosa ministra de Comercio Exterior de Alan? Meche Arauz, Mercedes Arauz, que luego fue presidenta toda una noche. Bueno, se firma tratados de libre comercio, firma TLC, sobre todo con países asiáticos, sobre todo con China, ¿no? Tratados de libre comercio, pero también con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur, con China, los tigres asiáticos. Y eso terminó siendo una buena noticia. ¿Por qué? Claro, porque si tú revisas cómo íbamos económicamente como país, estábamos muy bien. O sea, el Perú estaba en crecimiento económico. Había crecimiento económico. Pero ¿a qué se debe el crecimiento económico? ¿Se debe a que somos un país industrializado? No, industrializado no somos. Entonces, ¿a qué se debe nuestro crecimiento? Nuestro crecimiento se debe a que somos un país muy rico ¿en qué? Somos un país muy rico en materias primas y esas materias primas se exportan al mercado chino. ¿Cuáles son principalmente los recursos naturales que exportamos al mercado chino? Minerales, sobre todo minerales. El boom exportador se basa en la minería. Por eso es que el dinero que el país tiene es gracias a ese boom exportador. Pero lo malo de ese crecimiento económico es que solo llega a ¿quiénes? Llega a unos grupos muy selectos, no llega a todo el país. Por eso es que había mucha desigualdad a pesar de este, entre comillas, crecimiento económico. La desigualdad aumenta mientras el crecimiento, era un crecimiento fantasioso en realidad, era más metafórico que real. Bien, entonces se firman los tratados de libre comercio y China se convirtió en el principal socio estratégico, ¿no? Principal socio estratégico. ¿Ok? Entonces, ese sería el inicio del gobierno. Es una época también donde Vladimiro Montesinos fue condenado a prisión y se iniciaba también el juicio a Alberto Fujimori, ¿no? Ahí se inicia el juicio, pero fue en el 2007 donde Fujimori fue extraditado. Ustedes no recuerdan, supongo, el año 2007. Fujimori vivía en Japón porque, a ver, voy a terminar de escribir acá. Cuando salió lo del Vladivideo, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax. Entonces, el Congreso lo vaca por incapacidad moral, pero él se quedó en Japón. Incluso allá tenía su programa de radio. La Hora del Chino se llamaba el programa radial de Fujimori desde Japón, donde él prometía que iba a regresar muy pronto a encontrarse con todos los peruanos. Y un día decidió regresar, pero decidió aterrizar en Chile.
para que desde ahí ya pueda llegar a Perú. Apenas aterriza en Chile, lo detienen y lo extraditan a Perú. Y así es como empieza el juicio de Fujimori. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Fujimori regresó si podía haberse quedado en Japón? Y bueno, no le hubiese pasado nada, porque como él tiene la doble nacionalidad, no lo podíamos haber sacado de Japón a la fuerza. Entonces, ¿por qué regresó? Esa es la gran pregunta. Es una pregunta difícil de responder. Es como decir, ¿por qué Castillo cerró el Congreso si no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas? Todo tiene un porqué. Lo de Castillo todavía estoy terminando de entender, pero lo de Fujimori creo que está más claro que el agua. ¿Por qué decidió regresar si podía haberse quedado en Japón y haciendo su vida con su nueva esposa? Se había conseguido una nueva japonesa. ¿Por qué? A ver. Fue a la marcha. Respóndeme la pregunta. Si fui a la marcha. No he podido ir a la marcha. ¿Sí? Por cierto, ¿cuántos muertos van hasta ahorita? Porque en la mañana habían ya 3. ¿Han aumentado? ¿Sí? Ya. Ok, bueno. Cuando lleguen a 8 me avisan para ya hacer mis pancartas. Entonces, la respuesta es por la droga, pues. O sea, a ver, ¿alguna vez has conocido a un drogadicto? ¿Qué pasa cuando a un drogadicto le quitan la droga radicalmente? Se desespera, ¿no? Porque ya está acostumbrado, ya. ¿Qué pasa cuando a un dictador le quitan el poder repentinamente? Su deseo de querer poder, ¿no? O sea, es como el drogadicto. Entonces, su desesperación por querer recuperar ese poder perdido lo hizo regresar creyendo que en Chile no le iba a pasar nada, pero al toque llega a Chile lo trajeron a extraditado. ¿Qué pasó? Voy con usted. ¿A dónde? ¿A dónde vas conmigo? Ya no. Ah, la marcha. Yo ya me aburrí de ir a tantas marchas. Ayer estuve hablando con mis exalumnos, me enseñaron sus fotos de las, ¿cómo se llaman estas bombas lacrimógenas? Mi exalumno Johan está para desactivando bombas lacrimógenas y él me tiene al tanto de lo que pasa. Bueno, muchos de mis exalumnos les gusta ir a marchas, así es que, ¿por qué será, no? No sé. Seguimos por acá. Entonces el TLC, Fujimori es extraditado y se inicia su juicio a cargo de César San Martín y fue condenado en el 2009. En el 2009 fue condenado a 25 años de prisión bajo la acusación de que había violado derechos humanos, 25 años de cárcel. Bien, entonces, este es un tema delicado, por eso es que hacer la última clase es muy peligrosa. Ya la semana pasada les había dicho eso, porque me puse a hablar de muchos empresarios vivos, por eso es que es mejor hablar de muertos y no de vivos, porque me pueden enjuiciar. Pero confío en que ustedes no van a piratear la grabación. Por eso les dije, ¿no? En el caso de Fujimori, ¿por qué hay tanta gente que todavía le tiene afecto a Fujimori, ¿no? Que pobrecito, que es muy injusto que esté en prisión. Él conocía del Grupo Colina y él firmaba las felicitaciones del Grupo Colina. Ustedes seguramente han visto en videos el juicio que le hacían a Fujimori y él dijo que soy inocente, ¿no? O sea, él cuando dijo eso, se creía todavía presidente, o sea, estaba un poco desorientado, ¿no? Ya no era más presidente, pero seguía diciendo, o sea, hablando con su voz así como si fuera el autoritario dictador, ¿no? Y no era más para que un ciudadano, ya pues dejó el poder. Entonces, lo acusaron del tema de Barrios Altos y la Cantuta. Él está en la cárcel por el tema de Barrios Altos y la Cantuta, el haber generado toda esta mafia de dictadura. A ver qué me dicen. La única parte que recuerdo, soy inocente. Ok, o sea, ahí nació Carla, seguro, con el soy inocente. ¿Castillo iba a hacer lo mismo que Fujimori? No, Carlos, eso, mucho Willax ves, Carlos. No vas a comparar lo que hizo Fujimori con Castillo. O sea, profe, ¿cómo que no? Ambos disolvieron el Congreso. Claro, pero Fujimori cerró el Congreso para reafirmar la derecha, para reafirmar el modelo neoliberal a través de la dictadura. El modelo económico que nosotros hoy tenemos, porque nosotros hemos nacido en este modelo económico,
es una herencia de Fujimori y es un modelo impuesto a patadas. El modelo neoliberal no ha sido impuesto democráticamente. En cambio, que Castillo haya cerrado el Congreso lo hizo por todo lo contrario, porque él quería cambiar el modelo neoliberal. Entonces, ¿cuál es la crítica que ustedes le pueden hacer a todos los noticieros que ven en estos últimos días? O sea, nuestra cultura política es que está bien que lo hayan apresado al delincuente Castillo porque hay que defender la democracia, que lo que hizo violó la democracia y todo lo demás. Yo les hago una pregunta de reflexión. ¿Cuándo la democracia ha democratizado? O sea, democratización en el sentido de justicia social y de igualdad de oportunidades. O sea, ¿cuándo la democracia en la historia del Perú ha servido para lograr igualdad de oportunidades? Entonces, ese es el contexto en el que va a pasar a la historia Castillo. La incapacidad de la democracia es lo que lo obligó a querer convertirse en un dictador para hacer la democratización. Ahora, no estoy diciendo que lo iba a lograr, o sea, de hecho que no creo que lo hubiese conseguido, pero estoy diciendo la forma como procedió. Entonces, resumiendo, Fujimori cierra el Congreso para imponer un modelo neoliberal donde el individualismo y el individualismo se afianza y el colectivismo y la solidaridad tiene que desaparecer, porque ser solidario no está de moda, ¿no? Ayudar al pobre es de ilusos utópicos. Ese es el pensamiento de la derecha. En cambio, lo que quería Castillo era cambiar la Constitución y todo. Oh, qué miedo, la Constitución de izquierda, ¿no? Entonces, no puedes decir que es lo mismo, pues no. Entonces, lo condenan a la cárcel y bueno, él dijo eso, ¿no? Y luego Montesinos también va a ser enjuiciado. No sé si ustedes han visto el video cuando Montesinos trapió el cerebro del juez, cuando el juez le hacía preguntas y como Montesinos es abogado, lo humilló al juez en su juicio. ¿Han visto ese video o no? Si no lo han visto, se la perdieron, ¿no? ¿Sí lo han visto? Cuando Montesinos humilla al juez Peláez. ¿No? Te voy a leer un poquito nomás, ¿ya? El juez Peláez le dice: quizás la pregunta que le voy a hacer no le va a gustar, pero es importante que se la haga. Y Montesinos le responde: no, sí me gusta la pregunta que tú me haces porque son interesantes tus preguntas. Entonces el juez le dice: ¿usted ha tenido algún parentesco con el general Torres Asiego? Y Montesinos le dice: en absoluto. Somos colombroños para su conocimiento. ¿Alguien sabe qué significa colombroño? Y entonces el juez le responde: ¿eso qué significa? Y Montesinos dice: persona que lleva el mismo apellido, pero que no tenemos parentesco. Eso se llama colombroño para su información, señor juez. Y el juez le dice: ah, para que todos nos enteremos, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas más que le preguntaba y Montesinos le respondía con ironía. Y Fujimori estaba ahí. Y hasta Fujimori se mataba de la risa escuchando cómo Montesinos estaba trapeando el cerebro del juez. Al final igual lo sentenciaron, pues, ¿no? Y lo irónico, ¿no? Castillo y Fujimori, ¿de qué van a hablar en la misma cárcel? Van a hablar de antónimos, sistemas antónimos. Ya. Otra de las cosas que no sé si se acuerdan con Alan, es que tuvo que reconocer a su hijo Danton. Sí, cuando se había separado de su esposa, hubo un tiempo en donde tuvo un hijo y lo presentó en público, Federico Danton, que ahora está grande, ya tiene como 16 años. ¿Lo han visto? Cuando Alan se mata, fue Danton al sepelio y las chicas pues enloquecen. Va a tener la misma talla al parecer de su papá. Y de eso sí se acuerdan, ¿no? A ver, ¿a quién no lo dejaron entrar al sepelio de Alan? El mismo Danton fue el primero que dijo: no, ese no entra, que se me vaya. A Ollanta no lo dejaron entrar. Claro, porque Ollanta había hablado cada cosa de Alan en su gobierno. Ahorita vamos a hablar de Ollanta. Entonces, Federico Danton, y es una época donde podemos resumir que había pues inversiones privadas, y entonces esa era la idea, ¿no?
las inversiones privadas. Y esto generó incluso la famosa filosofía del perro del hortelano. ¿No han escuchado sobre eso? Lo del perro del hortelano. El perro del hortelano es aquel perro que no come ni deja comer. O sea, ¿a qué se refiere Alan? El Perú es un país rico. Tenemos agua, minerales, petróleo, gas, ya. Pero el problema es que los peruanos no queremos que estos recursos exploten. Bajo la idea de que no se deben de explotar, porque ¿quién lo va a explotar? ¿Empresas extranjeras? No, esas empresas se van a quedar con la plata y para el país no va a dejar nada. Y los peruanos que administren esa riqueza se la van a robar. Mejor que no se toque las riquezas. Entonces Alan renegaba de eso, ¿no? O sea, que estos peruanos, ¿cómo van a lograr el desarrollo? O sea, no comen ni dejan comer. No quieren que otros progresen. Y entonces ahí fue el contexto del baguazo, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? El baguazo es un temón, ¿no? Pero antes de eso, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos que con Toledo se inició los problemas con Chile para definir el tema marítimo? Bueno, con Alan se designó como canciller a Alan Wagner para que nos represente en la Corte de La Haya. Alan Wagner fue designado para la Corte de La Haya, él nos represente en el juicio para definir el tema marítimo. No el tema con Chile, no el tema marítimo con Chile. Aunque ustedes saben que eso recién se solucionó con Ollanta. Bueno, en el gobierno de Alan también, en el 2008, fue un año de cumbres internacionales. Hubieron varias cumbres, el Perú fue la sede de estas cumbres económicas. La más famosa fue la de la APEC, la cumbre de la APEC. Aunque ahora que recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, había una que se llamó la de la COP20, la de la COP20. ¿Alguien sabe de qué trataba la cumbre de la COP20 que llegó en el 2009? Sí, pues, Alan. Bueno, la COP20 era para que se frene el cambio climático, para frenar el cambio climático. Claro, el tema de la contaminación, claro, que al final desde el Tratado de Kioto, pues nunca hemos cumplido nada. Y algo que recuerdo de esa época es que unos miembros de la COP20, que eran japoneses, hicieron un enorme letrero sobre no contaminemos el mundo, y ¿sabes dónde pusieron el letrero? Encima de las líneas de Nazca. Entonces malograron un pedazo de la línea de Nazca porque como se habían tirado ahí grande su letrerote, pues, ¿no? Para que la foto satelital, pues, el país pues se molestó, que cómo es posible, está bien, que es un mensaje bonito, pero por el otro lado estás fregando la figura de Nazca. Eso es lo que no gustó fue un recuerdo no tan bonito lo del COP. Y luego de esto también estallaron algunos escándalos. Más conocido de estos escándalos fueron los petroaudios. Escándalos conocidos como los petroaudios, donde salían apristas, ¿no? Como Kimper y Rómulo León, en unos audios. Ustedes saben que el internet ya estaba hace rato, y habían unos audios que revelaban que estos estaban haciendo un famoso faenón, o sea, que habían hecho pues una coimasa bien buena con una empresa petrolera, ¿no? Con la empresa noruega Discover Petroleum se llamaba. Y es ahí donde Carlos Álvarez se puso a imitarlos con su cola de rata que salían del water. No sé si se acuerdan de esa época. Todavía eran muy niños, seguro. Y Kimper ya murió, ¿eh? A Kimper no le dieron arresto domiciliario, pero al final salía a pasear hasta la esquina. Ya murió ya. En el año de la pandemia murió el gordito Kimper, que había sido sanmarquino. Él había sido comunista. Él le tiró la piedra a Nixon en los años 60. Creo que te conté eso, ¿no? Eso lo cuenta Aldo Mariátegui en su libro El octavo ensayo.
Y el otro era Rómulo León, que era el papá de Luciana León, que era, ¿te acuerdas que hubo una congresista muy hermosa, aprista, Luciana León, que luego se casó y no sé qué más, y bueno, abandonó? No se compara con sus ideas, por supuesto, porque Luciana León no necesitó las astucias de la ex congresista Susi. Entonces, Quimper y León ahí fueron los... Y el mismo Alan García decía que esos son una rata, decía, así con todo, decía. O sea, echaba a sus propios compañeros apristas porque... Claro, es que Alan también se guardaba. ¿Tú crees que Alan no fue corrupto? Lo que pasa es que Alan era bien inteligente para guardar la corrupción. Por eso es que al final, cuando ya no tenía escapatoria, prefirió hacerse la de Hitler, ¿no? Por eso lo de Alan fue tragedia. En cambio, lo de Castillo fue comedia, ¿no? Entonces son dos momentos totalmente cruciales y antagónicos. En el caso de Alan, una buena noticia, recordarán, Machu Picchu fue reconocida como nueva maravilla del mundo, séptima maravilla del mundo. Maravilla del mundo. Y eso fue una... ¿Eso sí te acuerdas o tampoco? Tampoco, te leí en la televisión, ¿no? Algo que sí te acuerdes seguro de Vargas Llosa. A ver, ¿qué te acuerdas de Vargas Llosa acá? ¿Qué ganó Vargas Llosa en este gobierno? Le dieron lo que... El Nobel, por supuesto, el Nobel, ¿no? Y me acuerdo que cuando él habló, él agradeció mucho a su esposa, ¿no? Su esposa que estuvo con él siempre, que le decía, tú solamente sabes escribir, ¿no? Y luego del Nobel se fue a España y se casó con la ex de Julio Iglesias, ¿no? Con la mamá de Enrique Iglesias. En fin, a sus 90 y tantos años, bueno, cosas que pasan, ¿no? Hasta en la tercera edad. Suele pasar. Sí, Vargas Llosa. Ya, entonces eso. ¿Alguien más recuerda qué pasó en el 2007? El 2007 va a ser inolvidable. Yo estaba en una cabina de internet y empezó a temblar, era en la noche. Yo dije, ahorita pasa, pues, ¿no? Y la cosa es que se me estaba viniendo todo el drywall de la cabina de internet por encima y yo estaba en plena avenida Arequipa y me puse al lado del árbol y yo vi, pues, la luz del cielo. Y yo decía, el árbol se me está viniendo a mí encima. Y estábamos juntitos con el árbol ahí, ¿no? Y ese fue el terremoto de Ica, ¿no? Ese terremoto, si te acuerdas, 7 a 8 grados, ¿no? Justo me estaba bañando. Qué piña, sin modo. Y fue como 500 muertos hubo, ¿verdad? Hasta ahora no se reconstruye todo Ica, fue la época complicada. Y ojalá no vuelva a ocurrir un terremoto, porque imagínate que ahorita ocurre un terremoto, o sea, ustedes se salvan, pero yo no creo, porque no sé si hay señales de escape acá. Otra cosa que pasó fue que, bueno, la llevaron a la cárcel a una... No, ustedes no la conocen porque ustedes nunca ven su programa, seguro. Una tal Medina que tiene sus programas de farándula. Es muy poco conocida en el país, la llevaron a la cárcel. Pero eso no va a venir. Lo que sí quiero demostrarte es la historia del famoso baguazo. El baguazo. Te iba a contar también de que Tula hizo clic con Carmona, pero eso tampoco viene, pero pasó. Lo que sí te voy a hablar es lo de la historia del baguazo. Estalló uno de los grandes movimientos sociales. Estalló el baguazo. Vamos a hablar un poco del baguazo. Primero, ¿dónde queda esta zona? Eso queda en Amazonas. A ver, en la zona de Bagua había petróleo y gas. Entonces Alan, enterado de eso, dijo, ya, chévere, hagamos un forado, saquemos todos los recursos naturales de ahí, el petróleo y el gas, y bacán, ¿no? Vamos a usar esos recursos primero, para que Bagua tenga internet, para que ya no estén como salvajes con plumas, ¿no? Y para que por fin se civilicen, pues, ¿no? Que sea el progreso, decía Alan. Entonces, la comunidad de Aguajún, los Aguajún, dijeron que no vamos a dejar que hagas este forado en nuestro territorio porque esto es nuestro. Entonces empezó el debate cuando dijeron esto, que los recursos que hay debajo de Bagua es de la comunidad. Entonces, cuando se le preguntó a PPK, antes que sea presidente, ¿no? PPK, señor PPK, los recursos que están en el subsuelo, ¿de quiénes le pertenecen? ¿De la comunidad que vive encima o de todo el país? ¿Ustedes qué responderían?
Los recursos naturales que están debajo de la tierra, ¿le pertenecen a la comunidad campesina que está viviendo encima o le pertenece a todo el país? O al Estado, mejor dicho. Ok, según la Constitución, eso es de todos. Pero según la comunidad, eso es de ellos nomás. Pero no es que la comunidad quiera que esos recursos solo sean de ellos para que ellos nomás progresen. No, 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 no va por ahí la idea. Esa comunidad simplemente no desea que saquen esos recursos. ¿Por qué no? Porque si tú haces ese forado, no solamente vas a contaminar el medio ambiente, sino estás maltratando a la Pachamama, estás maltratando tu tótem, estás maltratando tu cosmovisión. Y entonces eso fue un problema para Alan, porque el cerebro europeo o eurocéntrico de Alan no entendía lo que es el desarrollo. Para Alan, ¿qué es el desarrollo? Tener internet, tener luz, tener modernidad, ser como Estados Unidos o como Europa. O sea, tener una casa más civilizadita, ¿no? O sea, ya no estar así con los rituales. Entonces, occidentalizar, europeizar. Y eso es modernización dentro de un tema globalizado. Esa es la visión eurocéntrica de Alan. Por eso es que Alan dijo, estos peruanos no son de primera clase. Claro, ¿qué le está diciendo? Siguen siendo los típicos chunchos salvajes de épocas prehispánicas. Entonces la comunidad molesta, pues dijo, no vamos a dejar que vengan. Y Alan mandó a la policía, ¿no? Y en la famosa curva del diablo fue donde se agarraron, pues, ¿no? Murieron 30 policías. De los aguajún murieron poquitos. O sea, se los llevaron a pero los policías no tienen mejores armas, pero los aguajún son miles y miles y miles. Los agarraron con arcos, flechas, ¿no? Y entonces ahí empezó el problema. Al final capturaron al cabecilla de la comunidad y le llevaron a juicio. Y al final fue declarado inocente. ¿Por qué? Porque saltaron todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Profesor, pero muerte es muerte, ¿cómo vas a matar a la policía? Si Antauro por matar 5 policías se sopló 19 años de cárcel. Si Castillo hubiese matado a una persona en su golpe de Estado, ¿cuántos años más le darían? Y esta gente se mató 30 policías y fueron perdonados de la cárcel. ¿A qué se debe eso? Es que el problema es de que estos recursos han estado ahí antes que vengamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, los que tenemos sangre española. Nosotros no somos originarios del país. O sea, tú puedes haber nacido en el Perú, pero la sangre de tus antepasados provienen de España, que se mezclaron con los indígenas y de ahí estamos nosotros. Pero los originarios, antes que llegue el mestizaje, eran estos pueblos. Antes de que se invente la Constitución y nuestras leyes actuales, ellos tenían sus propias reglas y leyes. Y tú no puedes chocar con sus costumbres, porque para ellos la modernidad es la vida más simple. A una vida más simple, más modernidad. A ellos no les interesa tener internet, a ellos no les interesa tener celulares. Lo que ellos quieren es el equilibrio místico con su naturaleza. Ahora, tampoco te estoy diciendo que a ellos no les guste la plata, no, por favor, estamos en un mundo súper globalizado, pero es que lo que nosotros lo vemos como algo turístico o algo de negocio, ellos lo ven como su religiosidad. Por eso no sé si alguna vez te puse el ejemplo. ¿Qué pasa si un ingeniero de la UNI llega a Cajamarca y encuentra 2 lagunas? ¿Qué es lo que dice el ingeniero de la UNI? Pucha, acá hago un proyecto hidroeléctrico y $10,000 al mes voy a ganar. El ingeniero de la UNI ve plata. ¿Qué ve el campesino ahí? El campesino no ve plata, ahí ve su vida. Tú le quitas sus lagunas, le quitas su vida. Porque el agua es lo más valioso, no solamente por ser un recurso hídrico, sino por ser parte de sus tótems. Y eso hay que respetar, porque para eso es la modernidad que ellos tienen. Por eso es que nosotros, en nuestra modernidad o civilización, nos estresamos más. En cambio, ellos en su vida tan sencilla, pues aún mantienen sus recursos intactos, a pesar de la tala ilegal, a pesar de la minería informal. Y eso fue el famoso juicio, ¿no?, que hubo. Y entonces, cuando ya fue presidente Ollanta, Ollanta dio esta ley que se llamó Ley de Consulta Previa.
Entonces, con la ley de consulta previa, lo que Ollanta ordenó fue que a estas comunidades siempre hay que consultarles primero antes de ir de frente con la Constitución diciendo, no, que como los recursos son de todos, yo no tengo por qué consultarle a esta comunidad nada. O sea, el problema era que ni siquiera les habían consultado para negociar. Alan decía, yo soy representante del Estado y estos no son nadie para que me vengan a negociar conmigo. Esto es de todos y yo no tengo que hablar con nada con ellos. Entonces, por eso mandó de frente a la policía y los de Bagua respondieron. Esto fue, y eso no es el único movimiento social, hemos tenido un montón de movimientos sociales por tema de minería, por tala y todo lo demás. Bueno, es una época además donde pasó a la historia porque una congresista quechua hablante fue ministra de Educación. No sé si recuerdan a Hilaria Supa. Fue ministra de Educación. Y entonces ahí vino otro problema racista, pues, ¿no? ¿Cómo una india va a ser ministra de Educación? Pero el objetivo es la inclusión, pues, ¿no? En un país, se supone que tenemos que ser un país cada vez más inclusivo, ¿sí? A las mujeres también que han luchado por la igualdad de género y todo esto. O sea, para que cada vez seamos mejores como sociedad, que una ministra quechohablante como ministra de Educación, lo máximo. Pero ¿quién saltó contra eso? Que en paz descanse Marta Hildebrand, que murió hace 2 días, ¿no? No sé si han visto los videos de Marta Hildebrand cuando la desprecia a la congresista Hilaria Supa, ¿no? Yo he sido de la UNESCO, ¿usted qué libros tiene? Yo no soy quechuista, ¿no? No me va a venir pues a hablar, por favor. Cada uno en su sitio, ¿no? Cada uno en su sitio. Esa Marta. O sea, ese es el nuevo racismo que está de moda en este siglo y que nosotros no lo hemos reflexionado. Es el racismo intelectual, ¿no? Lo que el antropólogo Carlos Iván de Gregori llama el mito de la educación. O sea, la educación es un mito. Eso de que la educación genere el progreso es un mito. Ya les he dicho, creo, una vez, la educación reproduce las desigualdades. Si es que no se trabaja una educación inclusiva, ¿no? Por eso es que en las universidades donde estudies, también vas a encontrar sujetos que no van a entender la empatía con el otro. Todo sigue siendo competencia, sobonería con el catedrático, ¿no? Y todo eso enmarcado en el tema de que si yo sé más, soy mejor que tú. O sea, más títulos no te hace mejor que nadie, ¿no? Si hay algo que Aníbal Torres dijo antes de que pase lo que pasó, fue de que todos somos iguales. O sea, si los más inteligentes y los que tienen más estudios son los más capaces para gobernar, entonces ¿por qué seguimos así como estamos? Porque la inteligencia te la regalan, la inteligencia cae del cielo. Entonces, bueno, es que Aníbal Torres es profesor de San Marcos y de Derecho, ¿no? Entonces, él tiene toda la nación izquierdista. Yo me colaba a las clases de Mario Portocarrero, que era otro izquierdista, llevaba su libro de Ideología y Política de Marx, un librote. Yo me colaba porque él enseñaba en la Facultad de Ciencias Políticas, yo como alumno libremente. Y luego me fui a la Católica y conocí a su hermano, y su hermano era todo lo contrario. Gonzalo Portocarrero era de derecha y Mario era de izquierda, pero igual eran hermanos. Ambos murieron, ¿no? En la pandemia murieron. Mi familia rebaja a la congresista que era del servicio de limpieza antes. ¿Por qué? ¿Por qué Ana? Ah, esa congresista, ¿cómo se llama? Chabelita, ¿no? La congresista que limpia. Es que por eso les digo, lo que está de moda en esta cultura del siglo XXI es creer que los estudios te dan derecho a discriminar al que no tiene estudios. Es un racismo, en realidad, intelectual. Por eso te hablo del mito de la educación. O sea, si tú conversas con un heladero, con un panadero, te pones a hablar de la filosofía de la vida, ellos tienen una forma de ver la vida que te deja muchas enseñanzas. No tendrán títulos, pero tienen una forma distinta de ver la vida y eso te genera que tú te sientas una hormiga comparado con ellos, porque ellos ven las cosas diferentes, ¿no? Y tú dirás, pero ¿qué cosa puede sorprendernos, profesor? Un panadero, un heladero, un jardinero, un basurero. Eso te vas a dar cuenta cuando viajes a la sierra y conozcas cómo es la filosofía del hombre andino. El hombre andino es solidario, el hombre andino es
caritativo, el hombre andino es recíproco, el hombre andino te siempre se acuerda y es muy bien agradecido, ¿no? Entonces, ellos sin estudios demuestran cierta ética y valores. Obviamente que no generalizo, siempre hay algunos que ya se torcieron de camino, pero pasa pues, ¿no? Pasa siempre. Entonces, esa es la idea, ¿no? El mito del progreso. Hay varias tesis sobre eso. Por ejemplo, entren a las tesis de la católica. Hay una tesis muy bacán que se llama, la tesis que los que ingresan a la Vallejo. Esa tesis es bien bacán porque te dice cómo la Universidad César Vallejo hizo una propaganda que reproduce el modelo neoliberal. Por ejemplo, ¿cuáles son sus propagandas de la Vallejo? Solo tú puedes conseguir tus objetivos. Solo tú puedes lograr el éxito y la superación. Solo tú. Solo tú. O sea, ni siquiera el Estado, solo tú. Y hay una que decía, la vida no es perfecta, eso ya lo sabemos, pero eres tú quien vas a salir adelante. O sea, esas propagandas te están proponiendo la reproducción del individualismo. O sea, lo normal o lo natural es que sea el Estado quien brinde igualdad de oportunidades. Pero no hay mucho de eso, entonces cada uno tiene que defenderse como pueda. Y eso es justamente la reproducción de los concursos de admisión, ¿no? Los exámenes de admisión es otra forma de recrear el salvajismo de la competencia. Por eso es que cuando ustedes ingresan, ¡wow! Lo máximo, felicitaciones. Y cuando ustedes egresen y tengan su título, lo primero que van a hacer es publicarlo en el Facebook. Cuando ingresen, primero van a hacer ingresé y van a poner ahí en su Facebook, ingresé. Entonces, ¿qué es lo que estás subliminalmente diciéndole a los que no ingresaron? Yo soy mejor que tú, yo te superé, yo voy a ser rico, tú pobre. Y lo peor viene después, cuando terminan la carrera y ponen la foto de su título en el Facebook. ¿Qué esperan con eso? Likes, reconocimiento. Entonces, primero te estás diciendo, tengo baja autoestima, necesito reconocimiento de terceros. Lo que es un asunto privado, lo pones como un asunto público. Las redes sociales han generado eso. Todo lo que tiene que ser un asunto privado, lo terminas haciendo público, incluso cuando terminas con tu ex. Incluso cuando empiezas, yo a veces estoy ahí stalkeando y en la publicación de un ex alumno que dice, estoy en una relación. Entonces yo le escribo, ¿y a mí qué me importa? ¿Te das cuenta cómo los asuntos que son íntimos se han convertido en privados, perdón, en públicos? Lo que tiene que ser estrictamente privado, ahora la modernidad lo ha hecho públicamente. Y lo que iba es que cuando, no sé si tú también te va a pasar esto, yo lo estoy analizando así. ¿A quiénes agradecen los que terminan una universidad cuando ponen su título en su Facebook? Agradezco a mi mamá, agradezco a mi papá por el apoyo brindado en estos años de preparación en la universidad tal, y muchas gracias, padres, los amo, ¿no? Y a todos los comentarios, felicitaciones por tu, ¿no? Egreso. Pero, o sea, ¿qué estás diciendo con eso? El agradecimiento a la universidad no hay, y el agradecimiento a los profesores que te ayudaron no hay. Entonces, he visto muy poco eso, y eso que me hace pensar, los profesores somos mercancía, y el hecho de que tú pagues una universidad hace que no tengas por qué agradecer a la universidad mucho, sino a los que te dieron la plata, que son mami y papi. Sí, porque si fuera de otra forma, estaría también leyendo, agradezco a tal profesor, a tal universidad, a la universidad, tal, pero no, agradezco más a, ¿no? O sea, el individualismo se ha puesto tan de moda que incluso en tu cumpleaños tú publicas, feliz cumpleaños a mí. Eso ya es el clímax de la individualidad, ¿no? O sea, ese es el tema. Y la propaganda, es que el sistema es tan feo y tan pesado, y la estructura es tan pesada, que somos difíciles de ir en contra de ella. Por eso es que la televisión no tiene prensa como la de Hildebrand, pues, ¿no? Entonces, Alan García también se metía en ese mismo rollo del modelo. Y por eso pasaron las cosas del baguazo. O las cosas racistas como la de la congresista Hilaria Zupa. Bueno, algo que me olvidaba es que con Alan se aumentó el Congreso a 130. Se aumentó a 130 congresistas. Porque antes eran ¿cuántos? 120, ¿no? Pero con Alan se aumentó a 130. Bien, algo que no podemos dejar de olvidar también, que en esta época, ¿quién llegó a ser alcaldesa de Lima? Que le decían que era de izquierda incluso. Susana, ¿se acuerdan de Susana Villarán? Que luego la querían, ¿cómo se llama? No sé si fue vacancia,
la querían sacar, la querían deponer, ¿no? Porque decían que no estaba haciendo nada y al final no la sacaron. Y al final terminó siendo tan corrupta como todos. Ahorita está en la cárcel doña Susana Viera. La que sí se quedó picona fue la que nunca llegó a ser alcaldesa ni menos presidenta, y no me refiero a Keiko, sino a Lourdes Flores Nava, ¿no? Que la última que intentó ser alcaldesa ya no soportó y sacó su audio que decía, métase la alcaldía por el tú ya sabes por dónde. Y eso fue la que la mató. Por eso ya no sale pues Lourdes Flores en los medios. Bueno, de vez en cuando, ya está vieja también. Entonces, esta es la época donde estamos viviendo. O sea, a ver, ¿cómo te puedo resumir los primeros 10 años de la historia del siglo XXI? Por un lado, hay crecimiento económico. Por otro lado, hay democracia. Y hemos aprendido que no debemos de ser como Fujimori y su dictadura. O sea, eso fue lo bueno. Crecimiento económico, democracia. ¿Qué otro ingrediente nos han cocinado cerebralmente en los primeros 20 años? Algo muy interesante que se llama el nacionalismo. ¿Has escuchado hablar de la marca Perú? La marca Perú, que todos somos cholos, que me siento orgulloso, que vive el ceviche, el día del pollo a la brasa, ya no sé qué día han inventado ya, el día de todos los platos. Y eso es bueno porque genera una identidad que antes no la teníamos, porque antes nuestra identidad no existía, todo era bien alienado. En la época de tus papás todavía quedaba la alienación de que, o sea, manjas, yo tengo las Reebok y las Nike, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ya, y en cambio, ahora nada, yo me siento orgulloso de tener mi ropa de Gamarra Fashion, que el emprendedor y todo esto. Y entonces, eso de la marca Perú, y eso también lo genera el gobierno. El gobierno junto con el modelo neoliberal generan estas publicidades para que sigas siendo individual. Progresa tú solito, tú sale adelante, tú solo puedes. Que no te importe el resto. El que se queda atrás no te debe de importar. Las desigualdades se siguen reproduciendo. Por eso es que la derecha le tenía tanto pánico a Castillo, porque Castillo quería cambiar todo el modelo, cambiar la constitución, cambiar esa mentalidad. Lo malo es que se llenó de gente. Bueno, hay que ser sinceros. Si tú quieres cambiar el modelo económico de la derecha, es obvio que eres de izquierda, pues. Y si eres de izquierda, te contactas con gente, pues, de todo tipo de izquierdas. Y la izquierda es atomizada, hay un montón de tipos de izquierda, desde los más extremistas hasta los más caviares, hasta los más blanditos. Entonces, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero la gente se asustó, hasta ustedes se asustaron, ¿no? Que me voy a ir de viaje. Cuando ganó Castillo me voy a ir de viaje, me voy a ir de este país, ¿no? Decían ustedes. Ese es el miedo como consecuencia del trauma de Sendero. El trauma de Sendero ha dejado esos miedos. O sea, el miedo que Chile no lo ha tenido. Claro, no aceptaron la constitución izquierdista chilena, pero Boric es de izquierda. Y es que estaban hartos de cómo el sistema económico los ha fregado más que a nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Chile está más estresado que nosotros? O sea, ¿por qué bastó que se les aumente el pasaje del tren a los chilenos para que exploten en el 2019? Hasta los niños salían a protestar. Es que allá se endeudan mucho. O sea, en Chile te regalan la educación, pero cuando terminas tu carrera, tienes que pagar tu carrera, durante toda la vida te endeudas. Y ahí no es como acá. ¿Sabes cuál es la diferencia de Chile con nosotros? Que nosotros, ¿qué cosa nos salva? La informalidad. O sea, si no hubiera informalidad en Perú, si todo fuera paga tu impuesto, el estrés sería tanto que explotaríamos. Eso pasó en Chile. En Chile no hay informalidad. Entonces, sí, mira, si para ir a tu trabajo te demoras 3 horas en tren y para regresar 3 horas más allá en Chile. Entonces, todo el día viajando en el tren, endeudados. Por eso es que la educación en Chile es muy buena, pero al mismo tiempo te quedas endeudado de toda la vida. Por eso cuando hubieron las protestas en Chile, bailaban los de Thriller, ¿no? Estaban en sus calaveras, ¿no? Porque es una forma de decir, ya me morí y sigo endeudado. Y aquí no puede haber algo como en Chile, te digo, porque la informalidad es una forma de poder sobrevivir, ¿no? En la mañana un alumno me dice, yo estoy en contra de la informalidad porque no pagan impuestos, porque hay mucho desorden en la calle. Yo le digo, gracias a la informalidad puedes comprarte libros piratas de Samaniego. Gracias a la informalidad todo está barato. Gracias a la informalidad puedes piratearte las clases de todas las academias en internet si es que no tienes para pagar una academia. Gracias a la informalidad hasta el más pobre lleva un pan a su mesa.
El problema de la informalidad es que solamente te da 13% de impuesto al Estado. Profesor, o sea, si todos pagáramos nuestros impuestos y nadie fuera informal, el Estado tendría más plata. ¿Para qué? Si el Estado con lo que tiene no hace nada, o si hace algo, se termina haciendo los hospitales que hacía Cerrón allá cuando fue gobernador regional, que se están cayendo, están hasta las patas. Entonces, el problema no es si pagas o no pagas impuestos, el problema es que necesitamos cambio de chip. Y el cambio de chip no va a poder llegar si no hacemos una revolución primero en la prensa, pero eso es un problema antidemocrático, porque si yo dijera como congresista, imagínate que yo fuera congresista y dijera eso, ¿no? Hay que expropiar la prensa para imponer cambio de mentalidad en la televisión. No, que estás volviendo a los tiempos de Velasco, eso no es democrático, libertad de expresión. Ya. Entonces, ese es el punto. Somos más papistas que el Papa, ¿no? Como si la democracia te da de comer. Profesor, o sea, usted propone dictadura. Peor, pues la dictadura es peor que la democracia. Si en democracia hay corrupción, en dictadura más corrupción porque nadie te va a vigilar. No hay ningún poder del Estado que te controle. Entonces, ¿cuál es la solución, profesor? La solución es salir a las calles y protestar. Pero con algo en la cabeza. Si tú sales a protestar sin nada en la cabeza, ahí es donde te van a fregar peor. Y ahí es donde van a deslegitimar tu justo derecho a la protesta, ¿no? Una vez un alumno dijo, profesor, lo voy a acusar que usted está insinuando a la violencia. ¿Qué violencia? Las protestas son legítimas, lo dice la Constitución. Ay, de aquel que no le gusta ir a marcha porque mi mamá me va a pegar, ¿no? En San Marcos, yo era de esos, pues. A mí no me gustaba ir a la huelga. No, me agarraron, me acuerdo mis amigos, los más grandotes, que no vas a ir a la huelga, Fran, y adelante, me agarraron así, te vas adelante. Y ahí empezó a gustarme ya. En las huelgas de Pulpín y todas las anteriores, ¿no? Bueno, y así termina el gobierno de Alan. Y después de Alan, ¿quién va a venir? Después de Alan, ¿quién vendrá? A ver. Ollanta, claro, Ollanta. ¿Sabes quién quería ser presidente? ¿Te olvidaste? Jaime Bailey quería ser presidente. Sí, Jaime Bailey con su frangote. ¿Se acuerdan de Tongo que le compuso su canción? Jaime pa' presidente, ya te olvidaste. ¿Te acuerdas de la canción de Jaime pa' presidente? Te estoy haciendo recordar tus épocas de Pokémon. Ya, Ollanta, vamos a hablar de bien. Ollanta Humala, que va del 2011 al 2016. A ver, vamos a hablar de bien. Bueno, el tema de Ollanta es un caso, pues, especial, porque eran Ollanta y Antauro, los hermanos. Ambos fueron criados por el mismo papá, Isaac. Pero uno le salió más radical que el otro, ¿no? Eso es bien raro, ¿no? Ollanta era mayor. Ambos habían intentado hacer el golpe en Locumba. A Ollanta lo mandaron a Corea del Sur como agregado militar con sueldo del gobierno, el gobierno de Paniagua. Y Antauro lo dejaron acá. Y Antauro pues hacía su periódico, el famoso semanario Ollanta. Porque Antauro decía que Ollanta le había dicho a Antauro que prepare el golpe contra Toledo, el andahuaylazo, porque vamos a imponer el modelo de izquierda, un modelo indigenista. Y al final Antauro hizo el andahuaylazo, lo capturan, Ollanta regresa y dijo, no, yo no ordené nada, es mi hermano, lo quiero, pero que vaya a la cárcel. Por eso que cuando Antauro en la cárcel le preguntaban, ¿qué piensa usted de su hermano? Yo no tengo hermano, dice. No, pero es el presidente, de señor Antauro. No, ese no es el presidente, ese es el guachimán de Palacio. Así le decía. ¿Y qué va a hacer cuando salga de la cárcel? Lo primero que voy a hacer es fusilar a mi hermano. Yo no tengo hermano, es un traidor. Cambió todo el modelo. Si hasta el papá lo consideró traidor a Ollanta porque Nadine lo volteó. Cambió la hoja de ruta, ¿no? Si antes se ponía su polo rojo, ¿no? ¿O rojo por Perú o rojo por...? Y luego se puso el polo blanco, ¿no? Ya, entonces ya moderó su discurso y la paz. Transó con la confianza al final. Y por eso es que César Hildebrand no se la perdonó. Bueno, Ollanta. ¿A quién le ganó Ollanta la presidencia? Bueno, le ganó a Keiko, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Ollanta Keiko. Es que Keiko siempre ha sido más piña para todo. Y encima hasta Mar se aburrió de ella al final. No, es que Mar hasta el final la luchó. ¿Quién se va a poner a una carpa ahí enfrente de la prisión?
¿no? Marvito nomás lo hacía. Y al final ya se cansó, pues. Ya, Ollanta. Lourdes Flores Nano, creo que también quería, pero no, se aburrió ya. Bueno, Ollanta para presidente. Ah, me acuerdo esa buena, ¿no? El primer mensaje a la nación. Cuando juramentó, ¿de acuerdo? Cuando Ollanta juramentó en nombre del espíritu de la Constitución del 79. Plop y replop. Se supone que estamos en la Constitución del 93. ¿Para qué dijo eso? No lo dejó tranquilo todo su hora de mensaje a la nación. Las fujimoristas, me acuerdo cómo se llama esta, Luz Salgado, ¿cómo se llamaban las geishas de Fujimori? Luz Salgado, Marta Chávez, Marta Hildebrand también. Ustedes saben que habían reporteras que también eran las geishas de Fujimori. Hay una foto donde las reporteras le hacían la entrevista en la cama a Fujimori. Y esas reporteras hoy están en el medio, pero como somos un país amnésico, ellas saben muy bien que nosotros no sabemos eso. Bueno, yo sé, ahora si quieres te digo quiénes son para que tú también sepas, pero mejor no, porque si esta clase no estaría siendo grabada, te lo digo con todo. Ya, entonces Ollanta juró por la Constitución, juramentó. Solo te voy a decir que ambas trabajan en Canal 9, nada más, no te voy a decir más. Juramentó por la Constitución del 79. Una de ellas es China, tiene apellido chino. Juramentó por la Constitución del... Y la otra tiene su programa los domingos en la noche, ya te dije todo. ¿No? De la Universidad de Lima, pues igual que Nadine. Juramentó por la Constitución del 79. Me acuerdo que tenía una amiga que me estudió en la de Lima, y como ella es marrón, ella cada vez que había discoteca, fiesta, decía, fiesta tal, 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 no se acepta Charlie Browns. Alucinante, ¿eh? Cómo la universidad reproduce la desigualdad más extrema. En cambio, cuando tú entras a San Marcos y conoces todos los colores, todas las razas, todas las clases sociales, todas las inclinaciones sexuales. En San Marcos conoces todo el Perú. Es lo más heterogéneo que puedes conocer en San Marcos. Yo he conocido amigos hasta fascistas, ¿no? Y conocidos de Patria Roja, conocidos bisexuales, de todo, de todo. San Marcos es un mundo, hasta gente autista, de todo, ¿no? Entonces ese es un mundo bien bonito de explorar. Ya, juramenta con la Constitución y luego se produjo el primer escándalo porque él aprobó el proyecto minero Conga. No sé si se acuerdan de eso. El proyecto minero Conga. Conga eran unas lagunas que están en Cajamarca. Y entonces la empresa transnacional Yanacocha quería que esas aguas de las lagunas sirvan para hacer una central hidroeléctrica. El problema es que ibas a dejar a esa comunidad sin agua, sin esas lagunas. En su reemplazo iban a crear pues, unas piscinas así artificiales. Y Ollanta, antes de ser presidente, dijo, Conga no va. Eso lo dijo antes de ganar. Y cuando ganó, ¿qué dijo? Conga sí va. Se cayó rapidísimo, rapidísimo. Me acuerdo que mi profesor Sinesio López, que era justamente el asesor de Ollanta, mi profesor Sinesio López también fue el profesor de Ollanta. Él nos decía en la clase que Ollanta no fue buen alumno. Decía. Bueno, él había estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos, sus estudios en el CAIN, y él le dijo, oh, total, tú has dicho que Conga no va, y ahora dice que Conga sí va. No, que la presión, que no, de los grupos empresariales, que las inversiones. Una de estos periodistas era Pilar Higashi. Perla, ¿cómo puedes pensar de que yo te voy a decir los apellidos y los nombres que tú estás mentando? ¿Ah? ¿Tú crees que yo sería capaz de decir el nombre y el apellido que tú estás mentando? No, por favor. Solo te diré que cuando esas periodistas eran chibolas, eran reporteras primeros de ATV. Y luego salió en el video con Fujimori. Fujimori en pijama, en la cama, y todas ellas encima de Fujimori haciéndoles la entrevista. ¿No? Hay dos de esas, muy chibolas. Yo tengo la foto en mi celular de esas. En internet seguro hay, solo que la gente tiene miedo de decirlo en público. Entonces, lo de Yanacocha, ¿no? Lo de Conga. Y también hice, lo que sí me gustó de Ollanta fue sus programas sociales, algunos un poco mejores que otros. El más chévere fue el de Beca 18, ¿no? Pues hasta ahora existe.
Beca 18. ¿Cuál era el otro? Donde te regalan comida para que los niños vayan bien desayunados. Caliwarma, ese Caliwarma. Ah, y también lo que mi mamá todavía no le dan, pensión 65. Todavía sigue luchando. Su pensión 65. Bueno, mi mamá ya pasó hace rato los 65. Luego el de SAMU, una más, esto de atención de medicina. En fin. El escándalo de Caliwarma no me gustó cuando los niños se enfermaron, cuando les dieron su pan, que no sé qué cosa le habían puesto ahí. Sea malo, pues oye, no vas a darle basura a los niños de programas sociales, mejor no les de comer. En China, por ejemplo, la ministra, no sé si fue ministro o ministro, a los niños les habían dado unos alimentos y los terminó intoxicando. ¿Cuál fue la sanción para el ministro de Salud que había hecho ese error? Fusilamiento en pleno patio del colegio. Así, ese fue la clase ese día en el colegio. Ver cómo fusilaron al ministro de Salud por el grave error de haber dadole comida intoxicada en ese programa social. Acá no hacemos eso porque si no se nos cae encima los derechos humanos o Andrea Llosa. Pero acá sí. Entonces, estos son programas muy recordados. Y también hubieron algunos otros problemas, sobre todo más de propuestas, ¿no? Por ejemplo, propone el servicio militar obligatorio. Al final quedó en nada, porque como le pesaba mucho esto de los derechos, el paquete del neoliberalismo y los derechos humanos, o sea, lo tenemos que adoptar, pero nuestra costumbre es que no nos guste eso. Somos de cultura autoritaria, somos a nosotros nos gustan las cosas así, radicales, pero como nos cae mucho esta lluvia de liberalismo y de derechos humanos, esa mezcla nos hace muy peculiares, ¿no? Entonces propone el servicio militar y al final dijo ya, entonces el que no quiera servir a su patria, pague de multa 2.000 soles. No seas discriminatorio, pues, oye, entonces ya que vayan al servicio militar los pobres que no tienen 2.000 soles. O sea, que la clase media nunca va a ir, ¿no? Cuando yo me leí el libro de Antauro, no sé si han leído el libro de Antauro, Antauro tiene como 3 libros. Antauro cuenta una anécdota muy interesante, que cuando él estaba en estado de emergencia contra el terrorismo, porque él luchó contra el terrorismo, paró una camioneta de unos surfers, y tenían 16 años, pues, o sea, estaban en edad del servicio militar, estamos hablando antes de que se anule, porque fue Fujimori en el 99 que anuló el servicio militar obligatorio, y entonces se quedaron a dormir en los colchones viejos, hicieron sus ejercicios y todo. Y los gringos pues decían, o sea, alucina que a mí, o sea, bueno, a mí no me vas a detener, ¿eh? No, que tú eres tan peruano como todos los demás cholos reclutas, ya, servicio militar. Y al día siguiente viene el general y le ordena a Antauro que los libere a todos. Porque el papá de estos chicos había llamado ordenando al general que cómo es posible que Antauro esté levando, o sea, que Antauro no piensa. Nunca más le encomendaron a Antauro a levar gente, porque para Antauro no hay que en mi color de piel, todos sirven, todos. Entonces eso fue muy interesante leer ahí su libro que se llama Etnocacerismo. Y por si acaso yo no estoy defendiendo a Antauro, yo solo estoy contando la anécdota que cuenta, ¿no? O tengo cara de etnocacerista. No, para nada, para nada. Pues, más me parezco a Castañeda Locio que Antauro. Propone el servicio militar obligatorio y el otro fue que le negó el indulto a Fujimori, ¿no? ¿Ustedes recuerdan eso? Negó el indulto a Fujimori y después Fujimori va a tener que esperar a PPK, ¿verdad? Ya, esa es otra historia, la de PPK en Navidad. ¿Se acuerdan que en Navidad todavía le indultaron a Fujimori? Eso fue después todavía, ahorita no. Eso sí se acuerdan bastante. Y seguramente que desde ahí les empezó a curiosear un poco la política, ¿no? Porque en plena Nochebuena, tus padres hablando de Fujimori, ¿y desde qué edad tú tenías cuando te empezó a interesar la política? Porque es normal que a todo joven le guste la política, pero no es normal que a todos los que les gusta la política terminen en marchas. No es normal eso. O sea, lo normal es que solo pienses en ti. Pero ¿qué es lo que te lleva a pensar en los demás cuando lo natural no es? Lo natural es que te han educado bajo los principios del individualismo. O sea, ¿por qué algunos terminan arriesgando la vida en plena pandemia e irse a tumbarse a Merino? ¿Mm? Por su hijo Kenji. Ah, claro. A mí no me gusta la política, profesor. Claro. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta
Pero te gustaría que los peruanos seamos diferentes. Sí, pero que lo hagan otros, ¿no? Sí. No, pues no estoy diciendo que a todos les debe de gustar. Claro que Carlos, si tú vivieras en Grecia, hace rato que te habrían votado, te habrían hecho el ostracismo, porque en Grecia el que no le guste la política es un idiota. Todos los griegos tienen que ser políticos por naturaleza, el animal político, el zopoliticón, ¿no? Ahí todos hablan de política, todos los ciudadanos. Entonces, empieza pues las investigaciones con Ollanta a acusaciones del tema del abajato, acusaciones del abajato. Y esto ya fue el inicio de todo lo que vendrá después con lo de Odebrecht, ¿no? Era el año 2016, cuando Ollanta iba terminando su gobierno. 2016, no hace mucho, ¿no? Ya ustedes estaban en el colegio, supongo, 2016. Y entonces cuando Antauro estaba en la prisión, le hicieron una entrevista sobre qué piensa de Ollanta. Y acá tengo un extracto de la entrevista. Te voy a leer un pedacito nomás. Acá dice, ¿no? Le preguntan a Antauro, ¿por qué cree que el presidente, o sea, Ollanta, su hermano, no ha movido un dedo por usted? Y por el contrario, lo ha dejado en la cárcel durante estos últimos años. ¿Qué responde Antauro? Porque está hipotecado, dice. Él no gobierna, es una lástima, pero es así, claro. ¿Qué le ha dicho? El que gobierna es Nadine. El periodista le dice, su papá Isaac Mala declaró que si usted sale libre, es capaz de propinarle un golpe de estado contra su propio hermano. ¿Lo hará? Y Antauro dice, mire, yo no quiero especular con los dichos de mi padre. Lo que sí le puedo decir es que Cosito, desde el momento en que me envió a la base naval, ya no es mi hermano. Ha perdido la incoherencia, está hipotecado. ¿Y a qué se refiere con que está hipotecado? Este gobierno es neoliberal. Es fujimorismo, sin Fujimori. Esa es la verdad. Ollanta debería erigirle un monumento a Vladimiro Montesinos. ¿Se siente traicionado? Esa pregunta que les... Lo que tú quieras. Por eso yo me he considerado un secuestrado del Estado. ¿Alguna vez usted se refirió a Ollanta como el guachimán de Palacio? No, no lo dije por él. Pero luego me di cuenta que le calzaba como la PM. Bueno, no te voy a reproducir la palabra. Y entonces, ¿dónde quedó la gran transformación, Antauro, de su hermano? Nunca la hubo. Fue una gran mentira. El Partido Nacionalista nunca existió. Desde el saque estaba prostituido. ¿Quién es el culpable de esta catástrofe? ¿Nadine Heredia? Y Antauro dice, cuando Ollanta fue elegido presidente, el proyecto ya había sido traicionado con la hoja de ruta. Su padre alguna vez dijo que Ollanta es un nombre incaico que proviene de la obra Apu Ollantay, que significa el guerrero que todo lo ve. Claro, Ollanta está en quechua, significa el guerrero que todo lo ve. ¿Y sabes qué le responde Antauro? Esas son puras huevadas. Ollanta siempre fue un débil de carácter, ¿no? Respuestas gruesas de Antauro Mala, que ya no voy a seguir reproduciendo porque luego vienen más cosas más gruesas todavía. En fin, lo único que nos quedaba era esperar a ver quiénes son el nuevo candidato. Y en las próximas elecciones, el gran debate que se armó, estaba PPK con los otros. ¿Te acuerdas que apareció Alan? Alan otra vez quería gobernar. Pero también estaba Poppy Olivera, que justo coincidió el debate entre Alan y Poppy. ¿Se acuerdan que en un minuto Poppy Olivera le sacó la muela del juicio a Alan? Lo que nunca pudo haberle dicho en 25 años, Poppy se lo dijo en un minuto. Hay que tener buena suerte, ¿no? Para que justo te toque Poppy con Alan. ¿Se acuerdan lo que le dijo, no? Le hizo recordar toda la corrupción del primer gobierno, de los bancos suizos, el Gran Caimán, que todo lo que hizo con el tren eléctrico, que los aviones Mirage, porque ese Alan se compraba unos aviones Mirage en el primer gobierno, cada avión Mirage, 23 millones de dólares. Se compró como 4. Esos aviones estaban subvaluados, solamente se lo habían vendido a 10 millones. ¿Y qué hizo con el resto del dinero? Pero Alan era bien astuto para esconder la corrupción. Eso es lo que era admirable de Alan.
Era bien inteligente. Y cuando alguien lo ponía entre las cuerdas, ¿qué decía? Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Ahí le salía lo de Melcochita, pues, ¿no? Entonces, y ya cuando ya no podía, pues se tuvo que hacerla. ¿Ustedes creen que lo que hizo Alan fue una cobardía o una valentía? El acto de volársela acá. Se voló la... ¿No? ¿Para ti fue cobardía o valentía? ¿Cobardía? ¿Sí? O sea que Hitler fue un cobarde. Ese Alan sabía mucho Revolución Francesa, conocía lo de Hitler, lo de Robespierre, era muy ilustrado, muy leído. Y entonces ahí está en la comparación con Castillo seguramente. Ahí fue. Pero es histórico, ¿no? El debate entre Poppy y Alan. Oye, ese Poppy no se queda libre, ese Poppy Olivera era un embajador de España, otro del Escobita, era del Partido Independiente. Y terminó también teniendo sus, como dicen ustedes, sus anticuchos, ¿no? Bueno, muchachos, vamos ahora al siguiente gobierno. Turno de PPK, profesor. ¿Por qué no le escribe su apellido completo? ¿No sabe? No, sí sé, solo que no es necesario, no es necesario. ¿Para qué escribir el apellido tan complicado de Kuczynski? No es necesario, así nomás. Se entiende, se entiende. Bueno, creo que desde este gobierno no hay mucho que decir, porque ustedes se recuerdan ya detalles, ¿o no? ¿O no? ¿No se acuerdan mucho? ¿Quién ha sido PPK? Había trabajado para el Banco Mundial. Le pagó la indemnización a la International Petroleum Company en el gobierno de Velasco. Fue ministro de Energía y Minas de Belaúnde. Fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo. Y como era un hombre preparado, ¿no? Entre comillas, él va a ser el que va a dar más trabajo, ¿no? Entonces, ese era lo que veíamos de Kuczynski, PPK, ¿no? Y aprendió a bailar el pasito tuntún, ¿no? Ese pasito estaba bonito, ¿no? El pasito de PPK. Ahora ya ni caminar puede, ¿eh? La prisión domiciliaria lo ha fregado bien feo. Ya está en las últimas, dicen. ¿Vieron esa entrevista que le hicieron en su casa? Ya con las justas caminan. Pero bueno, es que la política también trae sus costos. Te metes a política es como meterte pues una banda de mafia. A ver cómo sales de ahí. Bueno, entonces, cuando él llega al poder, lo que va a ocurrir aquí va a ser el fenómeno del niño. Sí, pues, en 2 años, el fenómeno del niño. ¿Se acuerdan esa época donde salió la imagen de, ¿cómo se llama? Una señora que entre el huaico, entre las maderas, salió ahí, dio la vuelta al mundo esa noticia, ¿no? Como la sobreviviente de esas películas de... Ya, allá, doña Evangelina Chamorro, ¿no? Eso es la época del niño. Dicen que el fenómeno del niño llegó incluso, el río Rímac se desbordó, llegó hasta la plaza Mayor, cerca del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces era una época complicada. Y más complicado fue cuando lo iban a vacar a Kuczynski. La primera vez que lo intentaron vacar, se salvó. Pero cuando lo iban a vacar por segunda vez, no iba a alcanzar los votos. En la primera no lo lograron vacar porque Kenji Fujimori había hecho con PPK un trato, que los congresistas de la bancada fujimorista, que eran de Kenji, los conocidos Avengers, no voten por la vacancia a cambio de que PPK le dé el indulto, ¿no? El indulto a Fujimori. Por eso al final lo sacaron y luego lo regresaron, ¿no? Fujimori era de mentira nomás, regrésate otra vez. Ya, entonces quedó eso. Y luego ya como empezó el tema del abajato y todos los, ¿no? Los testigos, ¿cómo se llaman esos testigos clandestinos que empiezan a hablar? Y Kuczynski pues salió a defenderse delante de todos los periodistas, ¿no? Que decían, no, yo no he hecho nada. No, son 5 millones que te están acusando. No, que yo no he firmado eso. Bueno, pero ¿qué es lo que generó que renuncie? Porque ya en este segundo intento de vacancia sí lo iban a sacar. Entonces él prefirió renunciar. Y ahí empezó el problema, pues, ¿no? Porque el problema de Kuczynski fue ganar las elecciones. ¿Y por qué problema? Porque quien perdió fue Keiko. Y la piconería de Keiko ha sido eterna. O sea, Keiko nunca soportó perder.
Y encima perdió por milésimas, ¿no? ¿Se acuerdan ese flash? 3, 2, 1 y los fujimoristas, ¡ya! Y Kuczynski, ¡ah! Y la gente, ¿qué? Y había ganado el viejito. Y Keiko se quedó. Pero obtuvo mayoría en el Congreso, ¿no? Y como obtuvo mayoría en el Congreso, ahí es donde Keiko tenía su famoso, ¿cómo se llama este WhatsApp que tenía con todos? Mototaxi, ¿no? El WhatsApp Mototaxi. Donde Keiko decía qué es lo que tienen que votar y cómo tienen que votar para hostigar. Primero le empezaron hostigando los ministros de Kuczynski. Ministro de Educación, ministro de Salud, le empezaron a, ¿cómo se llama cuando lo quieren sacar a los ministros? Interpelar, ¿no? Le empezaron a interpelar sus ministros. Y ahí de toda la cosa se hizo más bola, 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 hasta que renunció ya. Renuncia y entra, ya saben quién entra, Vizcarra. ¿Qué te puedo decir de Vizcarra? Moqueguano, el hombre ingeniero. Vizcarra representó la tranquilidad del país. ¿Sabes por qué? Porque él se enfrentó directamente a ese Congreso hostigador, a ese Congreso fujimorista de Fuerza Popular que no dejaba trabajar, a ese Congreso que únicamente pensaba en el poder, en sentir el placer de dominar al otro poder. O sea, el país que se muera de hambre, el país que no haya salud, no haya educación, y en la pandemia fue lo que desnudó todo esto. Entonces, cuando Vizcarra, el histórico día que cuando Vizcarra cerró el Congreso, ¿ustedes estuvieron a favor o en contra que Vizcarra cerrara el Congreso? A favor, ¿por qué? ¿Y por qué con lo que ha hecho Castillo no nos gustó? Y lo de Vizcarra, ¿por qué sí te gustó? A ver, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre lo que hizo Vizcarra con el Congreso y lo que ha hecho Castillo. ¿Ah? ¿Cuál? Claro, que Castillo le hablaba piedras. No, ¿qué tú estás hablando piedras cuando dices eso. La diferencia es que Vizcarra lo hizo dentro del marco de la ley. ¿En qué casos sí se puede cerrar el Congreso dentro de lo legal? ¿En qué casos? En que se haya negado 2 veces el voto de confianza, ¿no? Profesor, ¿y Castillo no iba a hacer lo mismo? Claro, pero el Congreso hasta le negó que plantee la confianza, porque ni siquiera lo dejaron hablar a Caníbal Torres. Entonces, eso generó en Castillo que se acumule y explotó. Ya, bueno, Caníbal Torres le leyó, mejor dicho, le escribió la cosa. Ya, y ahora se defienden que estaba drogado, que estaba ahí, No, pues es que uno se pone a temblar porque sabes que lo que vas a hacer va a traer sus consecuencias, ¿no? Entonces, es la ansiedad. O sea, ¿alguna vez no has temblado por nerviosismo? Claro, esa es la ansiedad. Si se escuchaba que se le iba el aire a Castillo, ¿no? Tenía que respirar profundo. Esa es angustia. Eso es lo que estás hipnotizado. Si estuvieras hipnotizado, estarías relajado y estarías diciendo, oh, todavía soy bien. No, disolver, ¿no? Sí, bueno, ya ven, como Caníbal pasó a la clandestinidad, desde ahí está, no, discúlpame Caníbal, yo sé que no te gusta sí, yo sé que estás como Aya de la Torre, seguro estás en las catacumbas, porque Aya de la Torre se escondía en las catacumbas de San Francisco, ¿no? Y eso que la guía de turista no me quiso aceptar eso, ¿no? Porque yo le dije su verdad, no engaña a los alumnos, acá se escondía Aya de la Torre y Nicolás de Piero, la Fuente, el papá de Pati Chirino. Profe, se nos cayó, ¿qué fuente nos cita, profe? El papá de Pati Chirinos. Oye, pero el papá de Pati Chirinos era Enrique Chirino Soto, un extraordinario amante de la historia, yo tengo sus libros, ¿no? Bueno, pero Pati Chirino salió un poco menos, bueno, Chirino Soto sí era feo, esa es la diferencia. Bueno, hasta que venga la luz, yo sigo. Entonces, lo de Vizcarra, ¿no? ¿Qué más te acuerdas de Vizcarra? Ya con Vizcarra vino el audio de, ¿cómo se llamaba ese juez que se largó a España y que había dicho que la señora acá, con la señora de la fuerza número 1, ¿no? Yo vi Hugo Chudo y él defendía a Pedrito Castillo. Ya, ¿y cuál es el problema? ¿Y Samaniego defiende a Pedro Castillo? Sí, Trilce, lo que pasa es que justo la Miss acaba de irse. Profe, ¿y el caso de los cuellos blancos? Ese es otro tema. Lo de juez Inostroza, pues, ¿no? El famoso juez y la señora acá. La buena noticia con Vizcarra es que fuimos al Mundial.
¿no? Y nos ganó Francia y nos ganó Dinamarca y ya no volvimos a ir nunca más. Pero la otra buena noticia para algunos fue que Keiko fue a la cárcel. Se la tenía jurada el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Es que Keiko dice que su campaña la había financiado haciendo cócteles. Cócteles. Y ahí empezó la vaina de Odebrecht. Pues Odebrecht le daba plata a todos los candidatos para que luego le den la prioridad en la licitación de las construcciones de obras públicas. Y es ahí que fue a la prisión preventiva. ¿Ustedes están de acuerdo de que se les haya metido prevención preventiva sin que antes se haya demostrado que son culpables? O sea, fue a la cárcel Ollanta, fue a la cárcel Keiko, Kuczynski también prisión domiciliaria. Todavía no ha terminado el juicio y ya los estaban metiendo a la cárcel. ¿Ustedes estaban de acuerdo de que todavía no se ha confirmado que son culpables por si acaso a la cárcel? Si no se escapan, claro, eso es lo que dice la ley, para que no se escapen. Pero tu corazón, ¿qué te dice? Tu corazón te dice que sí son choros, ¿no? Aunque no se haya demostrado. Sí, porque se pueden escapar. Ya, bueno, entonces sí estás de acuerdo. Entonces, ahí está tu posición. Bueno, lo interesante de Vizcarra es cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, Vizcarra demostró que daba la cara. Había bastante empatía, bastante comunicación. No sé cómo lo vieron ustedes. Estaba todos los días, hacía su vivo. Y entonces, a pesar de que todo fue una porquería, porque los contagios, y también Vizcarra que compró también las pruebas, esas que no sirven, las moleculares, no, creo, las rápidas, ahí la fregó Vizcarra, ¿no? Pero bueno, también hay que verlo de otra manera. Era una pandemia, es un factor externo, tú no sabías cómo ibas a responder. Y entonces, claro, eso de la cuarentena, las cuarentenas fueron muy estrictas, es una forma de autoritarismo, y eso nos empezó gustando de alguna manera. Nos hacía recordar ese padre con carácter, pero claro, el problema es que la gente tenía que trabajar porque vivían del día a día. Entonces el problema es que muchos de ustedes no entendían, pero estamos en plena pandemia, ¿cómo salen a trabajar en los mercados? Es que el problema para ellos no era que te contagies, sino que no comas. Entonces no te vas a morir de COVID, te vas a morir de hambre. Y entonces cuando algunos de mis alumnos me contaban que iban en bicicleta en la pandemia, a ver los hospitales cómo estaba, o a ver a los mercados, y era un asco, pues, ¿no? Ver cómo la gente se moría en la puerta de los hospitales. La pandemia demostró una de las grandes falencias. El mismo Sagasti después dijo, hemos fracasado como Estado. Eso lo dijo Sagasti después. Y lo que empezó a rumorearse de Vizcarra era lo de Richard Swing, ¿no? Ese sí te acuerdas, ¿no? ¿Cuánto le pagó para ser asesor del baile del Ministerio de Cultura? 150,000 soles mensuales, mientras que el país estaba que moría colapsado en los hospitales, en las camas UCI. Pero a pesar de eso, en este país se tolera todo, ¿no? Claro, es que Vizcarra, a pesar de que se le tenía todos sus anticuchos, decían que termine su gobierno para ahí recién vamos a ver. Pero la cosa se puso fea porque el Congreso lo vacó. Y bueno, al vacársele, se da pues la marcha, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más miedo nos dio de la vacancia? Lo que más miedo nos dio de la vacancia, Vizcarra, fue ¿qué va a pasar ahora con la pandemia? O sea, todo lo que se había avanzado con la compra de vacunas y todo eso. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, ¿quién va a venir? Y entra Merino. Y Merino tenía los bigotes de Maduro, ¿no? Y entonces la gente, no, ¿quién es ese? Y encima el problema de que iba a tumbarse a la SUNEDU, de que iba a anular las próximas elecciones para defender a los congresistas que estaban acusados. ¿Y qué más? Y ese era el temor, pues la gente salió a las calles. Y ya pues Brian Ainty, ¿estás de acuerdo que sean llamados héroes del Bicentenario Brian Ainty? ¿Sí o no? Sí, profesor, murieron defendiendo sus ideales y su patria. No, profesor, porque no vas a comparar a Bolognesi y Grau. Esos son héroes, vas a comparar a estos. No, esos fueron víctimas, profesor. Profe, ¿cree que vale la pena salir a las calles? ¿Para qué, Carlos? ¿Para qué? O sea, por lo que está pasando ahorita. Carlos, si tu objetivo es digno, claro, o sea, siempre va a valer la pena salir a las calles a protestar
porque solo con las protestas se han logrado los cambios. El problema es de que algunos creen que se necesitan muertos necesariamente en cada protesta para que hagan cambios. Por eso es que no sé si Dina Boluarte, como, no sé si ya adelantó la convocatoria de elecciones o todavía. Ustedes que están en su casa. Anda, ya la adelantó. Claro, pero ¿eso por qué ocurrió? Porque hubieron las protestas, pues. Y encima muertos. ¿Qué hubiese pasado si no moría Brian e Inti? Merino no renunciaba. O sea, eso es algo muy interesante y al mismo tiempo es... genera conflicto cognitivo, de verdad. Y es que los chicos que fueron a la marcha, yo los he entrevistado y ellos me dicen, profe, pero en la Revolución Francesa, ¿cuánta gente tuvo que morir para que se acabe el absolutismo y entre el gobierno liberal? Toda revolución y todo cambio estructural necesita una cuota de muertos. Ya, pero si manejas esa filosofía, pucha, que poquito más y estás justificando lo que hizo Sendero, ¿no? Porque Sendero decía, necesitamos muertos para que el comunismo triunfe. Sí, pero Sendero se pasó de la raya, mató mataba por matar. ¿No? Ya, alguno por ahí me dijo, pero Brian e Inti son solo 2, antes eran peores, ahora solamente han muerto poquitos y se lograron los cambios. ¿Tú crees que el tema es la cantidad o el hecho de que pierdan la vida luchando por una causa? Entonces, por eso, si tú me has dicho, ¿no?, que adelantó las elecciones, Dina, entonces es por el costo, pues, que ha existido. Bueno, vamos a la práctica, chicos. Número 1. Dice, uno de los hechos, es culpa del gobierno si ocurren muertes. Sí, pues, porque la protesta es por los errores del gobierno. Pero no solo el gobierno está atrás de todo esto, ¿eh? A ver, uno de los hechos ocurridos durante el gobierno de Toledo fue, en el gobierno de Toledo llega el presidente, el primer presidente que llegó de visita, Bush, porque antes vino Nixon cuando era vicepresidente. 2, ¿qué provocó la gran rebelión en Arequipa? Porque Toledo había intentado privatizar las empresas eléctricas, las empresas de Arequipa, el Arequipazo, ¿no? La D, claro. 3, sobre Ollanta, ¿son verdadero o falso? ¿Cerró el Congreso? ¿Ollanta? No. ¿Promovió la inversión extranjera? Sí, como todos. ¿Promulgó una nueva Carta Magna? No. Seguimos con la de Yukimori. ¿Promovió el programa Beca 18? Verdadero. Continuó la política económica neoliberal. Clave, avión. 4, hechos que no pertenecen a Ollanta. Que no pertenecen. ¿Impulsó programas sociales? Claro, Beca 18, Caliwarma. ¿La población de Conga se levantó en contra de la minería? Sí, en Cajamarca, por lo de Yanacocha. El Tribunal de la Haya dio su fallo. Uy, me olvidé decirles eso, pero sí se los dije oralmente. En el 2014, la Corte de la Haya dio la línea fronteriza, ¿no? Eso fue en el 2014. Ya está bien. ¿Cuál no corresponde? El caso de la protesta social en Tía María. No. Eso fue una denuncia que se le hizo a Ollanta porque dicen que Ollanta había matado gente inocente, ¿no? Y eso es lo que Toledo lo criticó. Hay clave es dedo. 5, relaciona sobre los hechos. A ver, pensión 65 es con Ollanta. Guaguaguasi es con, espérate. Eso fue con Fujimori, lo del Guaguaguasi. A trabajar urbano, eso fue con Toledo. 2 con C. Y la ley de carrera pública magisterial, eso fue con Alan. Alan, ¿no? Dijo, la ley de carrera pública magisterial. Y también con Alan aparecieron esos colegios de los mejores, ¿no? Eso que está en Chosica. ¿Cómo se llaman estos? El COAR, me parece que así se llaman. Ahí la clave es la C. 6. ¿Qué determinó que el gobierno de Paniagua con respecto al gas de Camisea? Clase pasada. Firmó un contrato con la Plus Petrol de Argentina para explotar el gas de Camisea. Ahí la clave sería la C. 7. El gobierno de Toledo reemplazó a Paniagua en lo económico
encontramos una característica con Toledo. Hubo recesión, ¿no? Hubo crecimiento. Se desarrolló la industria. La última vez que hicimos industria fue con Velasco y nos quedamos endeudados con los rusos. Hubo un crecimiento económico debido al fomento de la exportación de minerales. Claro, el boom tuvo su clímax con Alan y hasta el 2016, de ahí empezó toda la caída. Por eso el país hoy día vive de la informalidad, no hay otra. Porque la minería y todo esto de la minería solamente te absorbe el 1% del PEA. El resto tiene que vivir de trabajos precarizados. Ahí la clave es la C. 8. Relaciona los gobiernos del siglo XXI. A ver. Inició la interoceánica, ese es Toledo. Sí, ese es Toledo. Creación de la Comisión de la Verdad, ese fue Paniagua. Ya. Ley de Carrera Pública Magisterial, ese fue Alan. 3 con C. Y la SUNEDU, eso lo creó Ollanta. Ollanta creó la SUNEDU. ¿A qué universidades se bajó la SUNEDU? ¿Te acuerdas? Aparte de la Telesub, también se bajó a la Garcilaso, ¿no? Y la gente sí, eso sí dolió, dicen, a la Garcilaso. La clave es la C. Profe, ¿por qué hay contrarreforma universitaria? Lo que pasa es que las universidades defienden la autonomía de la universidad. Los estudiantes de San Marcos están en contra de que la SUNEDU esté ahí chequeando qué universidades tienen o no estándares. Cada universidad es autónoma, porque después la SUNEDU te va a decir qué tienes que enseñar y eso le quita libertad a la cátedra. Y esto viene desde la reforma universitaria. Cada profesor tiene derecho de enseñar lo que a él le parezca dentro del ambiente del contexto social en las universidades. Por eso es que hay algunos que están en contra de que la SUNEDU esté ahí chequeando si tienen buen o bajo nivel. La 8 es la clave C. 9. Para darle estabilidad a su gobierno, el presidente Toledo decide entablar el diálogo con partidos políticos de oposición, así llegar al objetivo nacional de largo plazo. ¿En qué documento se plasmaron estas conversaciones? Ya, el acuerdo de gobernabilidad fue apenas llega al poder, Toledo pues reunió a todos los otros grupos políticos para llegar a un entendimiento y evitar problemas de oposición. 10. En el 2001, Toledo derrotó a Alan. Durante sus 5 años de gobierno, la economía que experimentó está repetida creo que en la anterior, ¿no? Seguimos en el mismo modelo económico. El modelo no se ha tocado. El único que lo intentó tocar fue Castillo y ya sabes cómo terminó. Ahí la clave es la D, correcto. 11. En el 2009 se dio el tema del baguazo, conflicto social. Este conflicto se desarrolló como consecuencia de... ¿Qué quería hacer Alan García en la zona de Bagua? Quería extraer los recursos sin consultarle previamente a las comunidades y eso pues no les gustó. Pues. Ahí la D. 12. ¿El gobierno de quién? Mantuvo en la economía. Promovió inversiones, firmó el acuerdo con la Mercosur, la Comunidad de Tailandia, a finalizar. También aprobó el TLC. El primero que aprobó el TLC con Carlos Ferrero fue Toledo, pues, ¿no? Toledo. Ahí la clave es la C. Y luego lo ratifica Alan, pero Alan lo firma ya con gente de China, su principal socio estratégico. 13. ¿Verdadero o falso sobre Alan? ¿Favoreció la llegada de inversiones extranjeras? Sí, Alan feliz que vengan inversiones extranjeras. ¿Incrementó el control del Estado en la economía? No, pues. Si el Estado controla la economía, eso te hace de izquierda para que, o sea, si tú piensas que el Estado no debe de manejar la economía, entonces eres de derecha. Que la economía se maneje sola, ¿no? ¿Ejecutó el programa Agua para Todos? Sí, Agua para Todos. ¿Estuvo exento de casos de corrupción? No, Alan no. ¿Promulgó la ley de carrera pública magisterial? Sí. Clave casa. Vamos, faltan 2. Señales sobre el gobierno de Ollanta. ¿Incrementó el presupuesto del sector educación? Sí, por eso hasta creó la SUNEDU. ¿Creó el programa Beca 18? Claro, hasta ahora existe. El Caliwarma también. El diferendo marítimo con Chile en el Haya en el 2014. Construyó el gasoducto de Camisea. Eso fue con Toledo. Ya, clave C. 15. El conflicto armado interno, o sea, el de época del terrorismo,
¿Cuál no fue uno de los hechos de esta época del terrorismo? ¿Cuál es la más falsa? Tú al toque la sacaste. ¿Por qué? ¿Cómo va a decir aquí pues que la población de Lima fue la más afectada durante todo el terrorismo? ¿Cuál fue el departamento más afectado? Lo dice la CBR. Fue los departamentos del sur, sobre todo Ayacucho. Y sin dejar de contar que la selva Xánica también fue esclavizada por el terrorismo. Lima recién en el 92 sintió los coches bomba, ¿no? Ya se acabó. Bueno, chicos, próxima clase creo que ya no hay. Hoy día termina la última, confirme. Hoy día termina la última. Bueno, solamente me queda para despedirme y agradecerles el tiempo que nos tocó estar juntos. Espero que algo les haya podido ayudar en los conocimientos de los presidentes recientes. Espero que logren lo que busquen, sus ideales y que ustedes también como jóvenes peruanos, la carrera pública magisterial es para que tú estudies educación, si no, no puedes ser profesor, ¿no? Si quieres enseñar, tienes que tener el título, esa es la carrera pública, y te dan tus beneficios, ¿no? Y entonces, muchas gracias por ese tiempo prestado y como siempre lean sus libros de historia, del Perú, de Universal. Ya saben mis redes sociales, siempre, si están interesados, me contactan y ahí les digo las direcciones donde pueden adquirir los textos. Bueno, éxitos y espero que nuestro país continúe por el buen camino a pesar de la convulsión política. Gracias por todo. Hasta otra oportunidad.